Glitter amargo. Ay. Bienvenidas, bienvenidos a Glitter Amargo. Este es, al parecer, hasta donde yo tengo registro, nuestro episodio número 44. Y estoy aquí con Frida Rebontulet. Hola, Frida. Hola, Alenka, ¿cómo estás, Alenka Feral? Te quiero hacer una acotación porque en el programa pasado dijiste que recordamos la marcha de este año, también la del pasado, y decías que querías comentar algo y ya no comentaste nada después de algo que nos hizo pensar en esa marcha, pero también ya el próximo mes en abril, no tengo el día exacto, ahorita lo sacamos seguramente, pero en abril cumplimos un año, Alenka, entonces ya vamos para allá, a ver qué hacemos. Frida, ya vamos a cumplir un año. Justo estaba también pensando eso y ya luego cuando escuché el episodio dije, sí, ya nunca lo dije, en cómo realmente desde esa vez que fuimos a la marcha juntas, tú, yo, tu hermana, saludes a ella, y Gisela también, saludos a ella si nos escucha por ahí, que nos cayó el 20 que queríamos realmente decir cómo podemos aportar, cómo abrir este diálogo. Exactamente, tenemos muchas reflexiones, dudas, movidas, porque pues estábamos en plena marcha y pasó de todo, hasta maquillaje y glitter hubo. Entonces, de repente regresamos y tuvimos un poco como para bajar el ánimo y reflexionar, ¿no? También sobre la acción directa, sobre la función de las marchas, ¿no? Cómo nos hacemos sentir, pero también las reflexiones, pues yo creo que bastante de autocrítica, ¿no? Hacia nosotros, hacia el movimiento, hacia la sociedad, hacia todo y decir, ok, esto sí, esto puede mejorar. Hicimos muchos análisis y dijimos, oye, bueno, y con el tiempo empezamos a escuchar también más podcasts de otras mujeres, ¿no? De habla inglesa, chilenas, por mi caso, en fin, de otros lugares. Y dijimos, oye, pues en México, si bien sí hay podcast, pues creo que tenemos una buena propuesta, ángulo, ciertas cosillas que podemos hacer nosotras el propio. Entonces creo que así también nos motivamos a hacerlo. Y también decir, pues queremos tener estas ciertas pláticas que sentimos que tal vez no las estamos teniendo lo suficiente, ¿no? Como de que o eres así o eres asá, y no había este punto medio de pronto decir como de, híjole, o sea, sí, estoy de acuerdo en esto, pero en esto no, y aquí qué onda, y cómo, o sea, de decir, no, o sea, eso, podemos estar de acuerdo en no siempre estar de acuerdo, pero lo que importa es que si pongamos esas conversaciones sobre la mesa y que tratemos de llevar de la manera, cada quien aporta de una manera distinta y como quiere, pero realmente ser proactivo, ¿no? Como no de pronto nada más que se vuelva como esta cuestión de ir una vez al año a la marcha y desfogarse ahí y que se quede un poco en eso. Teníamos esa onda de que habíamos querido que el 8M fue la marcha y el 9M se supone que era paro de mujeres, que ni siquiera íbamos a entrar a redes sociales y demás, y como esta plática que teníamos también como de pronto veíamos que era difícil para muchas personas abstenerse de subir sus fotos de cómo habían estado de chingonas en la marcha el día donde todos y esas mismas personas tal vez habían quedado que no. Y es como decir, no se trata de juzgar, pero se trata de sí hablarlo, ¿no? Y a veces hay estas opiniones que son poco populares, pero que se tienen que hacer, se tiene que decir. Entonces, pues eso, pues generar esos espacios, y si ya vamos a cumplir un año, y a quienes nos escuchan y les gusta y nos escriben que les gusta el programa, pues nos hace, eso es todo para nosotros. Nos da muchísimo placer saber que están ahí, que les gusta lo que estamos haciendo para ustedes, lo hacemos para ustedes, lo hacemos para nosotras. Creo que hablo por las dos, Free, cuando digo que esto nos ha traído como mucho conocimiento y mucho aprendizaje. Sí, y autoevaluarnos, autocriticarnos, seguir creciendo. Pues sí, porque finalmente en el día a día nos vamos tropezando con cosillas que dices, ay, esto como, ay, ya me enojé. Y por mí misma, entonces dices, ok, tengo una nueva tarea, tengo una nueva chamba y está bien, ¿no? Porque el punto es darte cuenta e ir avanzando poco a poco a cegarte y decir, no, es que yo estoy bien y por aquí voy y es mi única verdad, ¿no? Poder hablar del fracaso, como lo que yo te decía hoy, de que, o sea, yo ahorita he tenido mis propios retrocesos muy cabrón, que digo como de, tengo que, o sea, también ayuda mucho ser sincera con todos y que los demás sepan así, sí, yo, o sea, no sé, todos lo estamos cagando todo el tiempo, a veces siento que avancé 3 pasos y me regresé 2, pero es parte de, ¿no? Y hay que ser radicalmente honestos al respecto. Sí, y con tu círcula, ¿no? Con tu red de amigas, de conocidas, porque muchas veces también, yo creo que te ha pasado, Alenka, me ha pasado, y yo creo que a ustedes también les ha pasado, hemos perdido también esa comunicación,
o hemos perdido esa autoconfianza de ir con tu amiga, ¿no? O amigue y decirle algo que dices, o sea, prefieres perder una amistad o alejarte un poco por no querer hacer el oso de, ay, otra vez, le voy a decir algo que pues me va a evidenciar, ¿no? De que no o sea, como de que no he ido tan bien. Y es como, no, o sea, creo que más en estos periodos, en estas fechas, estamos viendo la importancia de hablar las cosas, de comunicarse con sus redes de apoyo, con sus redes de amistades muy cercanas, ¿no? Porque también hay otras redes que son más amplias y pues esas igual quedan un poco difusas, pero al menos con sus redes más cercanas, que sepamos cómo nos estamos sintiendo de verdad, ¿no? También para estar atentes de cualquier situación, no que digas, ay, pues es que yo nunca supe, ¿no? Simplemente desapareció o simplemente no sabía, ¿no? Y creo que ahora es importante hacer esas redes y más ante estas olas de violencia y que están creciendo, ¿no? De violencia de todo tipo. Sí, y además el poder de sanar que tiene, el poder decir las cosas que son poco populares, esos pensamientos que todos tenemos que dices, puta, es que si alguien supiera que, no sé, que no siempre soy la más aurora o que a veces tengo estos pensamientos negativos. O sea, a mí me encanta, eso es lo que hablaba con Vera el otro día, hace poquito, saludes a Vera si nos está escuchando, que ya ha estado en los aquelarres, de decir, lo chido también de las amistades y de este nuevo formato de amistad que buscar aproximarse, algo que he aprendido es tratar de aproximarme con más honestidad a las personas. Siempre que conocemos a alguien queremos mostrar la mejor versión de nosotros, la más perfecta, la más chida, feminista, chingona, bla, 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 pero realmente creo que el poder también reside en mostrar todos tus defectos y decir, híjole, es que mira, yo a veces tengo estos pensamientos, ¿no? O sea, a veces seré sincera, a veces puedo sentir como ver a alguien y decir como de, uy, compararme y decir, sentir un poco de envidia, decir, híjole, como yo no estoy ahí, no estoy haciendo esto, ¿no? Y a veces lo pienso y es como de, yo también, a mí también me pasa, y así de, a mí también, ¿no? Y eso es, hijo, eso es muy poderoso de pronto, porque dices, no mames, no hay que autocastigarse, no hay que flagelarse, sino que darnos cuenta que pues sí somos complejos. Claro, y también extenderlo a cualquier aspecto de la sociedad y de las personalidades y personas que existimos, en el sentido de que para muchas personas entrar a redes sociodigitales les implica pues realmente deprimirse, ¿no? O sea, es avasallador todo lo que estás viendo y que tú misma te estás te estás exponiendo a todo lo maravilloso y exitoso que son las personas en redes. Y entonces eso te deja como cuando veías una revista, en fin, y cuando lo platicas y ves que todos sufrimos por eso en algún momento, puede volver a repetirse. Dices, oye, pues no es un problema mío, es un problema social, justamente, donde se ve la mejor cara y todos en sus casas más bien deprimiéndonos porque no hemos sido como esa otra persona, así de exitoso, entre comillas, exitosa, ¿no? Cuando realmente, mientras estemos vivos, seguimos avanzando. El punto es no quedarte como en el sismo solamente de, ay, ya me llegó aquí el sisma, ¿no? O sea, es moverte, es actuar. Y creo que actualmente cada una de nosotras, está de una u otra forma ejerciendo algo, y más con la pandemia, también hemos descubierto que no se viene sí hay mucho sufrimiento, pues, y el cambio implica sufrimiento también, pero tenemos que gozar lo que estamos haciendo, nuestro trabajo, nuestra familia, que se fue el agua, que se fue la luz, bueno, ver un poco el lado positivo y decir, ¿qué puedo hacer? No perder un centro. Y escoger tus batallas en la vida, o sea, ¿qué son las cosas que a ti te importan? Porque, o sea, ¿cuáles son tus valores? O sea, ¿qué es lo que tú quieres, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas personas y especialmente creo que las mujeres traemos ese rush ahorita y es algo muy hermoso de querer cambiar la munda, de querer hacer un lugar mejor y eso, pues, hay gente que históricamente ha sido así. Ese es el personaje del que vamos a hablar hoy. Estaba una introducción extendida, un poco de reflexión, pero vayamos entrando a esta mujer que justamente creo que dedicó su vida a esta labor social, o sea, ella tenía esta idea de querer cambiar la munda, ¿no? Estamos hablando de la fotógrafa, militante, activista, Tina Modotti. Tina Modotti, Alenka, y que yo creo que este programa lo podremos dedicar a todas las fotoperiodistas que actualmente están documentando
todo el trabajo del movimiento feminista, así como otras luchas. Por ejemplo, con Andrea, la conocen como Usagi en Instagram, se va, por ejemplo, también a la sierra en Oaxaca, se va a varios espacios a seguir haciendo su labor como fotoperiodista, como documentalista también de la imagen, que no solamente se centra en un movimiento, sino en todo un sentir social, donde refleja, donde retrata, donde denuncia diversas cuestiones. Así lo es Tina Modotti, quien es pionera del fotoperiodismo en México y más siendo una mujer fotógrafa. Y que tú nos contarás ahorita su introducción, su biografía inicial, Alenka, pero que ella venía de un contexto totalmente diferente. Ella era actriz, o sea, ya sabemos que bajo la mirada machista siempre se le decía como nada más, es una mujer muy guapa, es una mujer muy bonita. Y es como de, sí, pero no se queda ahí. Y de ahí tengo un comentario al ratito que les voy a contar de las cartas que ella escribía. Ella venía de ser actriz, de ser muy bella, de retratar muy bien para la cámara, ¿no? De ser actriz de cine mudo en Hollywood, en fin, aunque ella también era obrera, era de familia obrera, su imagen estaba muy bien posicionada, ¿vale? Era como esta actriz, modelo, y de ahí tuvo que transformar sin buscarlo necesariamente, sino a partir de su formación y conocimientos y curiosidades en los saberes distintos de la cultura, en transformarse en otra cosa, que ya no, que eso que hacía en el pasado no la definía, ¿no? O sea, ella decidió transformarse como mariposa, rompió sus cositas del pasado e hizo una nueva carrera. Y eso creo que es bastante motivante para muchos de nosotros que muchas veces pensamos que porque ya estudié algo o soy la licenciada o la doctora o lo que sea, no me puedo mover de ahí, ¿no? Y tengo un prestigio que cuidar. Es como de siempre vas a tener un espacio en el cual reformularte y empezar de cero. Sí, ahora que lo estaba investigando me recordó bastante, digo, paralelamente a la historia de esta mujer científica que era actriz, Frida, que investigamos para Mujeres Inventoras, Hedy Lamarr. Creció en algo, huyó y se transformó en otra cosa. Me recordó a Hedy Lamarr de alguna extraña manera. El punto es que Tina Modotti, hablemos de que nació en 1896. Creció en un hogar humilde donde no se comía otra cosa más que polenta. Sus papás eran obreros. Nació en Udine, en Italia. Se comía polenta en su casa, que es como maíz con sal y agua, ¿no? Y si tienes algo más, pues es un poco como el atole, supongo yo, que es como su versión del atole. Y a los 12 años empezó a trabajar en una fábrica de seda, fue obrera ella también, y su papá emigró a Estados Unidos y al cumplir 16 se reunió con él en San Francisco. Y entonces empezó a coser, pero luego le empezaron a agarrar como modelo, porque era una mujer muy atractiva, y más tarde como actriz de teatro y de ópera. Y era una pequeña celebridad en los círculos italianos, pero ella, como tú dices, tenía estas ganas de explorar otros círculos, de moverse, de ampliar sus horizontes. En 1915 conoció al pintor y poeta Roubaud de la Baviera, Richie. Pero como yo no lo sé pronunciar bien, digamos que como le decían a este vato, le decían Robo. Y con él frecuento los circuitos independientes en los que hablaban mucho de arte, utopía y amor libre, ¿no? Ahí es donde ella se introdujo al amor libre. Y se casó con él poco después y se mudaron a Los Ángeles, donde Tina consiguió papeles en películas mudas mientras estuvieron ahí. Y fue interesante porque siempre le daban películas, o sea, papeles como de la mala de las películas, porque las mujeres que eran de cabello oscuro siempre tenían que salir de las malas de la película, ¿no? Eran las rubias las protagonistas. Siempre generando estos clichés y estigmas, ¿no? De la rubia, la tonta, la bella, la pura, la ingenua, cabello negro y labios rojos, la tremenda, la fatal. La otra, la amante, ¿no? La mala. Exactamente. Entonces, mientras estuvieron ahí, se introdujeron a un círculo bohemio y en ese círculo conoció a Edward Weston, que es este fotógrafo que era ya bastante reconocido en la época. Y entonces, Robo, su marido, se adelantó a México porque él estaba planeando una exposición aquí y ella se supone que lo iba a alcanzar. Hizo sus maletas, se subió a un tren y recibió un telegrama en el tren que anunciaba que su esposa había muerto de viruela.
aquí en México. O sea, imagínate, Frida, lo que es subirte al tren para alcanzar a tu esposo y que te digan, ya se acaba de morir de viruela y tú ya vas camino a México, ¿no? Entonces llegó a México, se instaló aquí, había empezado ya a tener un amorío con Edward Weston 2 meses antes de que se viniera a México. Ellos tenían una relación bastante abierta en muchos aspectos, como les comentábamos. Y lo convenció de que se viniera para acá, y entonces Edward Weston, que ya tenía muchos pedos con su esposa, dejó a su esposa, tenía 4 hijos con ella y se vino a México con uno de sus hijitos, que era como adolescente, a vivir con Tina Modotti. Y pues él fue quien introdujo a Tina a la fotografía. Él le enseñó a fotografiar. En esa época eran unas cámaras, Frida, cuando ves las fotos hay muchas fotos de Tina tomando fotos, y justo son unas cámaras así súper enormes, ¿no? O sea, era todo, o sea, yo veo cómo se instalaban en las calles y digo, no manches, cuánto trabajo de ir cargando esa madre, cuánta pasión. Sí, y que ella fue muy feliz en este periodo. También se vale ser feliz al lado de alguien, entonces ella lo disfrutó muchísimo, ¿no? En sus cartas es como, dice, me encanta estar con él, hicimos muchísimas fotos, yo lo fotografié a él, me fotografiaba a mí, salíamos a fotografiar, o sea, realmente fue un super taller el que ambos gestionábamos. Incluso uno de sus hijos menciona, digo, no actualmente, sino ya hace unos bastantes años atrás, pero ya grande él, dice, yo creo que Tina Modotti le aportó más a mi padre de lo que él le pudo haber enseñado a ella. O sea, él le enseñó a fotografiar y todo el show, pero ella era una personalidad tan fuerte, tan creativa, tan curiosa, que finalmente le aportó, pues sí, más en su vida emocional, espiritual, amorosa, o sea, en todos los elementos a mi padre, ¿no? Y a muchas personas. Sí, dicen que tenía una personalidad. Lola Álvarez Bravo, esta fotógrafa que habla de ella en algún momento, dice que tenía una personalidad muy fuerte, que era una mujer además súper amable, súper sociable, súper humilde, ¿no? O sea, pero con una personalidad muy fuerte y muy atractiva. Entonces, justo Weston le dijo en alguna carta a algún amigo así de, hay varias fotos que Tina ha tomado fotos que hasta me gustaría firmar, que hasta firmaría con mi propio nombre, y eso no me pasa muy a menudo, le dijo a un amigo hablando de Tina. Pero lo que era un poco la diferencia entre ellos era que Weston se clavaba mucho en la forma y la estética de las fotografías que tomaba, y a Tina le gustaba explorar la realidad de los trabajadores, de los campesinos, de los barrios marginales, este fotoperiodismo del que tú estás hablando, Frida. Y dice ella, no puedo resolver el problema de la vida perdiéndome en el problema del arte. Y cuando ella habla de la fotografía, de lo que significa para ella, yo encontré una cita que me pareció muy bonita sobre la visión de Tina de la fotografía. Así que si quieres, vámonos a Vulvas Parlantes para escuchar esto. Vulvas parlantes. Parlantes. Siempre que se emplean las palabras arte o artístico en relación a mi trabajo fotográfico, recibo una impresión desagradable, debida seguramente al mal uso y abuso que se hace de ellas. Me considero una fotógrafa y nada más. Y si mis fotografías se diferencian de los generalmente producido en este campo, es que yo precisamente trato de producir no arte, sino fotografías honradas, sin trucos ni manipulaciones, mientras que la mayoría de los fotógrafos aún buscan los efectos artísticos o la imitación de otros medios de expresión gráfica, lo cual resulta un producto híbrido y no logra impartir a la obra que producen el rasgo más valioso que debería tener: la calidad fotográfica. Mucho se ha discutido en estos últimos años sobre si la fotografía puede o no ser una obra de arte compartida con las demás creaciones plásticas. Naturalmente, las opiniones varían entre unos que sí aceptan la fotografía como un medio de expresión igual a cualquier otro, y los otros, los miopes, que siguen mirando a este siglo XX con ojos del siglo XVIII y que por lo tanto son incapaces de aceptar las manifestaciones de nuestra civilización mecánica. Pero para nosotros, los que empleamos la cámara como una herramienta, o como el pintor emplea su pincel, no nos importan las opiniones adversas. Tenemos la aprobación de las personas que reconocen el mérito de la fotografía en sus múltiples funciones y lo aceptan como el medio más elocuente y directo de fijar o registrar la época presente. Perfecto. Y complementaría con otra cita de ella en cuanto a la fotografía, que dice,
Sé que el material que se encuentra en la calle es rico y maravilloso, pero mi experiencia es que con la forma en que estoy acostumbrada a trabajar, despacio y planeando muy bien mi composición o mi expresión, la imagen se va. Y esto yo creo que también nos cae muy ad hoc en este siglo XXI y con toda esta infodemia que hay en redes sociodigitales y el trabajo al menos yo que no soy una periodista de calle, ¿no? De estar todos los días en la calle buscando la nota, pero sí cultural y también que tengo a muchísimos colegas que sí lo están en el día a día y en la calle y buscando la noticia, la nota. Hay un gran estrés, surgió un gran estrés cuando surgió Twitter, Facebook, pero particularmente Twitter, un estrés laboral en el que los jefes de información y demás te mandaban a cubrir eventos y lo importante era la nota, entonces ahí se te podía ir la vida para que tú tuvieras la primicia de la publicación de la nota, cuando en Twitter ya te habían dado la vuelta 1000 veces. Entonces eso también terminó pues pauperizando más el trabajo de los reporteros de a pie y entonces, digo, a la fecha ya se sabe que no, bueno, hay medios que sí siguen buscando y procurando la noticia y la premier de alguna nota particular, pero más bien muchos medios, como los públicos particularmente, pues se han centrado en el contenido, en la forma, en el análisis, en lo profundo, más allá de tener pues la nota luego, ¿no? Que yo creo que esto también le tocó en su momento a Tina Modotti de ver que había muchos fotógrafas no tantas, pero sí fotógrafos que andaban, o sea, como por ejemplo la nota roja, que era el día a día y publicar la fotografía, el momento, cuando dice pues bien por ellos, bien por ese trabajo que sale diariamente, es rico y maravilloso, pero también mi trabajo pues se toma su tiempo, ¿no? Y no por ello pierde valor, ni tal vez es mejor ni peor, pero es mi trabajo y que finalmente el tiempo lo fue dando, ¿no? Con eso podemos ver pues todo el trabajo de Tina, que realmente pues, sí es arte, Alenka, sí es arte, sí es fotoperiodismo también. Lo podemos ver de muchos ángulos, ahora que el tiempo ha pasado también, y no en esta forma pues superflua, ¿no? Como también el arte tan corrompido ahora, ¿no? Y que digo, no es de ahora, también Mac Meyer dice, el arte está tan corrompido como el reflejo de Narciso en el agua. O sea, ya solamente el arte está buscando como de, ay, mira qué bonito estoy, sí, no, tú también, y en vez de hacer una autorreflexión de verdad crítica, ¿no? A esa burbuja del arte o del mercado del arte. Entonces, me gusta que ella se posicione desde esos años en torno a pues esta cuestión de elevar algo a arte, ¿no? Decir qué es arte, qué no es arte. Es yo hago esto, así lo hago y háganle como quieran. Y ni modo. Sí, es esa época donde se buscaba, o sea, donde ya se estaba logrando elevar la fotografía a la categoría de arte, ¿no? Porque era algo que todavía estaba como muy en duda antes y eso fue también algo que vimos en el capítulo de Tarot cuando Pamela Coleman Smith, la dibujante del Tarot Rider White, tuvo una exposición y la estuvo retratando el fotógrafo Stiglitz, que en esa época también fue pionero en tratar de mostrar y de hacer las primeras exposiciones con fotografías, más allá de pinturas, que ahorita lo vemos como de increíble y raro, pero en ese momento era como algo pues inusitado y era como, pues sí será o no, ¿no? O sea, esto es arte o no es arte. Y como ir descubrimiento ese nuevo medio y todo lo que podías jugar y como el ojo de cada... Tina sí decía que era la mejor manera de reflejar la vida, la fotografía, ¿no? O sea, en el momento, y creo que sí tiene mucho sentido. Y es una discusión que no tiene fin. Me gusta un libro, un pequeño ensayo que hace al respecto Susan Sontag, donde ella habla justamente sobre la fotografía y cómo la fotografía de cómo empezó se fue transformando en algo mucho más banal y en algo mucho más, o sea, ya cuando cualquiera podía tomar una foto, con una que te podías comprar, estamos hablando de la época donde te comprabas tu camarita con rollo, o sea, todavía requería algo, pero pues, o sea, existían un chingo de espacios para revelar fotografías en todos los países, cosa que hoy en día es así de que quedan 3 lugares, así el cámara 1 aquí en México y párale de contar, cuando antes, o sea, era todo este ritual de tomar la foto, no saber cómo salió y luego encontrártela después. Y ya desde entonces Susan Sontag decía, la foto se ha banalizado y ya se ha vuelto más como, ella hacía
por ejemplo, la analogía de un turista, ¿no? O sea, casi que la gente ya relegaba sus recuerdos a las fotografías, porque decían, o sea, vas a un lugar rarísimo, hermoso en el mundo y casi que te importa más tomar la foto para saber que estuviste ahí que haber estado ahí. Y esto era, Frida, antes de que surgiera esta cuestión de las redes sociales, que ahora me pregunto qué opinaría tanto Susan Sontag como Tina Modotti ahora, si creía que se había banalizado la fotografía, o sea, ¿ahora qué, no? O sea, ¿qué opinarán de este nivel al que hemos llevado la fotografía y de poder, pues, o sea, todo el ritual que se ha perdido o se ha transformado en otras cosas? Porque ahora creo que ya la onda es intervenir las fotografías, ¿no? Eso es lo que hace la diferencia. Ya la digitalización te permite, pues, intervenir de una manera distinta a la imagen, pero pues ya se ha vuelto algo muy, pues no sé, ya tomas 1000 fotos. En esos momentos eran como unas cuantas fotos. De hecho, algo que estaba leyendo muy interesante es que Tina Modotti hizo en toda su vida 400 fotos, Frida, nada más. O sea, son muy pocas, porque era también como o sea, yo creo que ahora tomamos fotos y somos muy despistados a la hora de tomarlas, ¿no? O sea, yo creo que tiene todo un ritual decir, oh, necesito capturar el momento exacto y además solo tengo un rollo de 20 fotos, ¿no? Entonces tengo que escoger muy bien, pensarlo muy bien. Esto ha evolucionado hasta ahora de tomar una ráfaga de 1000 fotos en un segundo. O sea, ya hay hasta aplicaciones que te borran las fotografías para elegir por ti la que mejor, la que mejor sales. Y era algo de lo que Tina estaba totalmente en contra en gran parte. O sea, ella justo decía como no debe de ser artificioso. O sea, para ella la fotografía era como de capturar los instantes lo más orgánico posible, no como tratar de encontrar la estética más bonita, que es lo que hacen estos medios. O sea, ya cuando tienes una app que te puede borrar las fotos que no sales bien, entre comillas lo pongo, es porque ya es como encasillar todo, ¿no? En un pequeño cuadrito. Primero que nada, Edward Weston fue una figura muy importante para ella. Y a pesar de que se separaron un poco tiempo después de que estuvieron en México, ella le siguió escribiendo cartas, tuvieron correspondencia mucho tiempo, ¿no? Y fue su maestro. Hay, como tú dices, fotos hermosas que ella le tomó a él y él a ella. Pero bueno, mientras estuvieron aquí juntos, cuando por fin él ya se regresó a Los Ángeles después de unos años, ella escribió un par de cosas. O sea, primero se quedó sola y le hizo como reflexionar y tomó todas sus cosas, encontró lo que tenía, su casa, y dijo: repasé durante toda la mañana mis viejas cosas en maletas. He roto mucho. A veces esto es doloroso, pero bendigo no tener nada. De ahora en adelante lo que tengo tendrá solo que ver con la fotografía. El resto, incluso cosas que amo, cosas concretas, las transformaré en abstractas para poder poseerlas para siempre en el corazón. Eso es muy bonito, Frida, porque de alguna manera alimenta lo que estoy diciendo de Susan Sontag y lo del turismo, ¿no? O sea, cómo de pronto queremos tener los objetos para poder recordar a través de ellos, cuando podemos realmente hacer el compromiso de romper los objetos físicos para tenerlo realmente con nosotros de una forma más activa y no pasiva, ¿no? Como un recuerdo activo y no pasivo. Sí, como una huella, una cicatriz emocional en tu ser que sea significativo. Como dice ella, pasé de lo material a lo abstracto, ¿no? Y lo que me parece importante en esta cita es lo de voy a hacer una transformación, una metamorfosis. Rompo, empiezo de cero, esto no me representa ya, lo borro, lo tiro y no hay copias por ahí porque son mis originales, ¿no? O sea, las rompo de verdad. Esto implica un parteaguas en mi nueva vida. Y me voy a metamorfosear, me voy a transformar en lo que quiero ser ahora. Por eso les digo, como al inicio, no tengan miedo de hacerlo. Muchas luego nos ponemos de románticas al recuerdo de la imagen. A mí me cuesta mucho borrar fotos o romper fotos o archivos o tirar cosas, pues porque soy media acumuladora, ¿no? Pero a mí es algo que me está sorprendiendo en redes sociodigitales, que digo, tal vez sí las tengan de respaldo en algún lugar por ahí, pero veo como un movimiento en Instagram particularmente de borrar todo. Muchos perfiles que han tenido pues ya varios años, ¿no? Publicando cierta cosa, como yo de niña, de adolescente, ¿no? Yo en la escuela, o sea, como siendo muy personales. Y aquí podremos evaluar, ¿no? ¿Realmente lo haces por una transformación o lo haces por querer ser más, porque tu Instagram sea más bonito?
y tener más seguidores y ser la nueva cool, ¿no? La nueva cool. Pero, pero bueno, más allá de eso, para mí sí implica ahí como agarrarse tantito de la emoción y decir, pues borro todas mis fotos donde estaba con mi perrito, con mi mamá, con mi hermana, con la plantita, qué sé yo, para subir una nueva imagen de mí, ¿no? Resignificarme. ¿Cómo me van a ver los otros? Sí, eso es muy interesante porque también hay una frase de Eulalume González de León que me gusta mucho que dice, recordar a preguntas y hallar toda clase de respuestas. Y a veces creo que justamente el no dejar ese registro necesariamente que puedas ver siempre o Tina a la hora de romper sus fotos es permitirse tener esa memoria más auténtica que es a través de vivir la experiencia, de a través de cómo se ve. Porque las cosas no son necesariamente como las vemos en las fotos, o al menos no en la manera en que, o sea, depende qué foto, una foto de Tina, híjole, es que vean las fotos de Tina Modotti, son fotos realmente hermosas, estas fotos de manos, tiene unas fotos muy hermosas de un campesino agarrando una pala, tiene fotos de niños, de una mujer embarazada con su bebé, estaremos compartiendo ahora en Instagram algunas de sus fotografías, pero realmente no son no, más que memorias, como nosotros utilizamos las redes sociales, como lo que tú dices de Instagram, como de la foto con mi tía, con mi primo, son instantes de vida que quedan ahí, o sea, instantes de, sí, no sé cómo explicarlo, yo creo que sí, de la vida misma puestos ahí, o sea, tienen como siento que tienen otro propósito muy distinto a como nosotros lo utilizamos. Que claro, a mí algo que me gusta mucho en las redes sociales es utilizarlas porque para mí yo posteo cosas que cómo me siento en ese momento, ¿no? Que representan un poco eso y me encanta luego ver para atrás y decir, claro, este día era esto por esto, ¿no? Y este atardecer o esto que escribí, no sé, es interesante. Me pregunto qué pensaría Tina de cómo utilizamos las redes. Sí, yo creo que estará muy atacada, ¿no? Por el uso general actual, no es que todos lo utilicen así, pero sí yo también lo utilizo como una especie de bitácora, pero, pero creo que ella, en este sentido, lo menciona en esta cita que dices, ¿no? Dice, rompo todo, o sea, rompió todo literal, rompió fotografías de ella, de su familia, rompió toda imagen que representara un pasado. Dice, lo único que voy a conservar es lo relacionado a la fotografía. Y la fotografía que ella hace, que es realmente donde se abre toda como los perfiles ahora que son estrictamente profesionales, ¿no? Y suben solamente su trabajo para solamente tener esa imagen, ¿no? Ella también solamente conservó su chamba actual como fotógrafa. Y aquí se abre ese pasaje importante en su carrera, en su vida, donde comienza a colaborar en el periódico El Machete. Les voy a contar una historia ahí particular que ahora que veo que ella estaba en El Machete dije, bueno, me recordó algo ahí, ahora se los cuento. El punto es de que El Machete pues es era un diario aquí en México que salió en 1924, que está organizado por el Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores, Escultores y Grabadores Revolucionarios en México. Ella comenzó a militar como comunista y su trabajo desde esa trinchera empezó a hacer así, su trabajo como activista, su trabajo como fotoperiodista fue desde su trabajo y apoyando así a la lucha comunista, a la lucha obrera, salía a los mítines, y bueno, en este diario, en El Machete, aunque había muchas fotografías de hombres, de líderes sindicales y demás, a ella fue a la primera a la que se le dio su crédito, ¿no? De fotografía de Tina Modotti. Entonces es importante actualmente el machete o el machetearte en lo que se ha transformado, pues es un periódico que mucha gente le da un poco de risa, le da burla porque es la que ven en el centro, en el Chopo y demás, ¿no? Entonces es un periódico que tiene historia, que a la fecha pues sí se ha transformado y es para una ayuda de mantenimiento de la gente que lo quiera vender. Tú escribes, vas a la imprenta, te dan tus ejemplares y los puedes vender, ¿no? Es de cooperación voluntaria realmente. Entonces tiene una historia muy linda no romanticemos, pero una historia muy importante, este diario El Machete, y Tina fue parte de esa historia de este diario, y a la fecha pues se le ve ahí como, pues como con un poco ahí de desprecio tal vez, pero que para las juventudes es fundamental, de como los fanzines y demás, como una parte alternativa de informarse, de tener cartones también críticos, y ese otro lado, no digamos izquierda y derecha,
porque ya actualmente me parecen las mismas, pero al menos desde una contracultura que sobrevive, que resiste. Y en ese caso, como anécdota, me acordé con esta experiencia de Tina y el machete, que yo también en algún momento me apené, ¿no? Me achiqué, sentí como de, ay, ¿por qué lo dice el profesor? Cuando en la universidad yo entregué un escrito, un artículo, algo así al profesor, y eso fue en la licenciatura de Sociología. Lo entregué a mi profesor de Sociología. Y ya, ¿no? En la abierta y se lo entregué, le gustó, me puso mi calificación y ahí quedó, ¿no? Y ya. Y como al mes, en mi carrera de comunicación, el profesor Gabriel Sosa Plata, que si nos llega a escuchar le mando un saludo, pero bueno, lo admiro muchísimo también, dice, saca el machetearte, y lo abre y dice, y les voy a leer aquí una aportación de su compañera Frida Saldívar que escribió para este diario, y lo empezó a leer, y yo así de, ¿what? ¿Cómo? O sea, me sacó ahí como así, ¿no? Así de en seco mi articulillo y yo así de, yo ni lo mandé, yo ni pensaba escribirlo ahí y ahora estoy de machetearte. Entonces como que me dio a mí misma pena. Finalmente es así, ¿no? O sea, es un espacio libre, abierto, y si mi profe pensó que estaba bueno para mandarlo al machetearte, pues chido, ¿no? Y ya nunca supe, no, ni me acuerdo de qué era el artículo, pero me dio mucha risa, ¿no? Como yo misma, o sea, uno misma también, aunque se sienta súper contracultural y lo que sea, de repente te dan así jalones, ¿no? Que porque estás en la academia, o qué sé yo. Cuando Tina también tal vez se sintió así en algún momento, ¿no? De todo mi círculo habla de arte, toda la gente súper culta aquí con los que me estoy relacionando, todos ya me ven feo porque ya me hice comunista. Hay una colega suya por ahí en una entrevista que vi del documental de Canal 22 que dice, pues es que Tina se hizo fea, se hizo fodonga, se hizo fea, pues porque es comunista. Y yo dije, ¿qué onda con ese comentario, no? Que porque como eres comunista tienes que hacerte pobre. Fue Lupe Pues, Marín. ok. Yo la quiero quemar aquí públicamente porque fue Lupe Marín, que también era una mujer pues destacada de la época, pero sí, estuvo de la chingada ese comentario. Y ajá, yo dije, órale, qué fuerte, ¿no? Que tus compañeras, tus colegas también te vean así y que a la fecha pasa, ¿no? El slut shaming, en fin, entre otras cosas, o el de juzgarte pues por el movimiento en el que estás ahora. No, ahora ya es una feminazi, no, es que ahora ya es una vegetonta, no, es que ahora ya es no sé quién. Y es como, güey, no me importa de lo que estén hablando de mí, yo del arte ya ni siquiera puedo hablar porque más bien yo tengo arte y tiempo en mi propia vida y ahí hagan como quieran, ¿no? Es lo que decía Tina Modotti. Eso es muy cierto, Frida. Ella siempre, hay una cita de ella que me gustó que dice, invierto demasiado arte, demasiada energía en mi vida y por eso no queda nada para el arte, ¿no? Es como eso, es como decir, ella vivía su vida un poco como una obra de arte en sí, de pronto sentía que no, por eso no le quedaba demasiado. Yo creo que hacía mucho, pero por cómo leí de ella, siento que ella le daba la impresión de que no creaba suficiente, ¿no? De que no estaba haciendo suficiente obra, de que estaba muy perdida como en la cotidianidad. Y también hay otra cita muy hermosa que ya había leído ahora que leí en Inventario un pequeño... un escrito que hizo José Emilio Pacheco en Inventario sobre Tina. Glitter amargo. Dice ella, también porque acepto el trágico conflicto entre la vida que cambia continuamente y la forma que la fija inmutablemente. Me encanta esa frase. O sea, se me hace una frase, el eterno conflicto, el trágico conflicto entre la vida que cambia continuamente y la forma que la fija inmutablemente. Y eso lo escribió en una carta a Edward Weston, pero me parece que refleja mucho de este universo en el que vivía, de cómo vivía ella y percibía Tina la realidad. En esa época que estaba aquí, pues sí se relacionó con muchos muralistas importantes, era amiga de Diego Rivera, de Orozco, Siqueiros, de ella documentó el trabajo de ellos en su fotografía y en gran parte gracias a las fotografías de Tina que llegó el muralismo al resto del mundo en fotografías. También con Jean Charlotte se llevaba muy bien, tenía una amistad con él y eso hizo que afianzara su compromiso político. Por eso también esta cuestión de Machete. Y en 1927 se unió al Partido Comunista y renunció a ciertas comodidades y compartió causa con una entonces muy joven Frida Kahlo y se hicieron amigas y acudían a las manifestaciones y algo que se me hizo curioso que leí es que Modotti la animó a vestir de una manera más sobria, como debería ser una, entre comillas, o sea, citándola, una buena comunista,
¿no? O sea, sí han visto seguramente esta época de fotos de Frida donde está toda vestida de negro, ¿no? Como que está como en una sobriedad así muy cabrona y con pantalón y corresponde, ahora sí que Tina fue una influencia muy grande para ella. Y yo leí también por ahí que decía que se dice que Calvo y Rivera se conocieron en una de sus fiestas, porque ella hacía muchas fiestas en su casa, pero eso para mí no tiene sentido porque yo, no sé, sé de varias otras fuentes que Frida era alumna de Diego, ¿no? Entonces, no sé, pero hay un datillo que encontré. Pues que Frida se metía en todos lados, justamente cuando estaba en la prepa, que es el antiguo Colegio San Ildefonso ahora, ella estudiaba, esa preparatoria era para hombres y se dividía, hombres para mujeres, y entonces ella se vistió de, pues diríamos, binariamente, de hombre. O sea, se puso pantalón, un chalequito y una boinita para poder mezclarse entre los chicos y bajarse e ir al salón de ay, sí, es súper importante este salón porque ahí estaba pintando uno de los murales más importantes, Diego Rivera, que es como el auditorio de San Ildefonso, y ahí lo empezó a conocer, pero no dudo que como era súper curiosa esta mujer, pues en fiestas y demás se lo topaba también. A ella siempre le encantó estar en estos círculos de tertulias. Y entonces él las inmortalizó juntas, a Tina y a Frida, en una pintura que se llama En el Arsenal. Y curiosamente, Frida, no sé si sabías que la boda de Frida y de Diego fue en la azotea de Tina Modotti. Oye, pues, no sé, como que no me gusta tanto que la amiga le haya dicho a la otra amiga, no te vistes así porque distraes el movimiento. Pero, ok. Sí, porque Pero sí además... es una parte importante, o sea, es una variedad que ahí tenía Frida en su vestuario, ¿no? Pero también pasa mucho eso en la actualidad, como de no seas tan excéntrica, no te vistes tan así porque se pierde de vista el movimiento porque destacas tú, ¿no? Como que ponte más gris, ¿no? Creo que eso puede ser algo que podemos evaluar, no en ella, sino actualmente, ¿no? De que no te digan, que no te cuenten que tienes que transformarte pues para unirte a alguna causa. Sí, sí, tienes razón, porque además, o sea, bueno, yo como lo percibí cuando lo escuché, dije, pues a mí me parecía muy chingón que Frida se vistiera con estos trajes de tehuana tan impresionantes, cosa que además Tina después retrató mucho a las tehuanas, ahorita vamos a hablar de eso, pero a mí me parece que era como visibilizar mucho al campesino y al indígena, ¿no? Y dar como también, pues llevar eso al resto del mundo, y eso me parece mucho más valioso y que dejó un impacto, pues, más como ay, desafortunadamente sí creo que se lo tomaron mucho desde el lado turístico, pero un poco como de orgullo, ¿no? O sea, ay, híjole, es que ahora ya vamos a empezar a entrar en el tema de si Frida hacía apropiación cultural o no. Ya lo vi en tus ojos, Frida, lo vi. Mira, yo a Frida pues me gusta mucho, pero hay otras cosas que también están muy exageradas, digo, o sea, ya se hizo, o sea, ya hay playeras chinas con imágenes de Frida, ¿no? Entonces ya llegó a unos extremos muy extraños, pero en sí, digo, no devaluemos a las mujeres en lo que sea que hagan, ¿no? Y yo creo que finalmente enfocándonos en Tina, pues fue muy importante porque para la época destruyó con la imagen que era ella, ¿no? Un poco más joven para hacer yo ya no fui modelo, yo ya no fui actriz, yo no fui esto, no soy la esposa soy Tina Modotti y hago fotografía. Y hago una crítica importante, o sea, su trabajo que destaca dentro del fotoperiodismo, más allá de esas imágenes románticas del campo mexicano, de la mujer indígena, el niño indígena, es una crítica a las promesas, a los fracasos de la revolución, como de la revolución ganó y cómo seguimos ahora, ¿no? O sea, el campo sigue igual, los niños siguen igual, las mujeres, los hombres del campo siguen igual, ¿no? Su fotografía era bastante de denuncia y que fue pionera de ello. Sí, sí, Frida, sí lo fue. De hecho, o sea, con Edward Weston sí viajaron mucho por México mientras él estuvo aquí y plasmaron mucho en un libro que se llama Idols Behind Altars. Entonces, ídolos detrás de los altares. Entonces, también pueden echarle una ojeada a ese libro. Y lo que estábamos comentando es que su casa era un centro de reunión un centro de reunión clandestino para los dirigentes del Partido Comunista y un refugio para los exiliados latinoamericanos. Esto es importante recalcarlo para entender lo que le pasó después a Tina. Y bueno, empezó a tener un romance con Javier Guerrero, que es justamente director del Machete, también era un muralista muy importante. Y algo que es interesante es que Javier, dicen que era
pues muy vanidoso. Él decía que casi que le había enseñado el muralismo a Diego y él le había enseñado el muralismo a Siqueiros. los muralistas, que él había sido el chingón y dicen que era muy curioso porque Tina era todo lo contrario. Era como muy sencilla, muy humilde, pero pues estaban juntos, tenían una relación amorosa muy chida, se conocieron justo en el Machete, pero luego él se fue a Rusia, ¿no? Porque había sido invitado y en ese momento era un honor irse para allá, no siendo el Partido Comunista, que de alguna manera era una consecuencia. En todo el mundo, todos los partidos comunistas estaban unidos, o sea, esa era como la nave madre, la madre nave, o como se dice, de los ovnis. Y entonces él se fue, y ella, que estaba también trabajando ya mucho más activamente en el Partido Comunista, conoció a un hombre que se llama Antonio Mella, Julio Antonio Mella, que era un cubano exiliado, un morrito, era estudiante, era bastante más joven, y en el Partido Comunista se conocen y dicen que era muy inteligente, era un líder nato, era carismático, era súper guapo, perdón que lo diga, pero también estaba bonito. Ahorita que lo vi en las fotos dije, ay, qué hombre tan guapo. Pero entonces se conocieron y se empezaron a tener un romance, como que tuvieron un clic muy cabrón. Al mes se fue a vivir con ella y ella le tuvo que mandar una carta a Javier Guerrero para decirle que estaba en Rusia y se supone que él dijo, yo voy a ahorrar para comprarte un boleto y que me puedas alcanzar acá. Y al final ella le tuvo que escribir una carta bien dolorosa, así como de, me cuesta mucho decirte esto, pero conocí a alguien y estoy enamorado y esa persona me ama a mí y perdón, o sea, yo sé que esto te va a doler mucho, pero lo que me alivia, o sea, lo que me da fuerzas es saber que tú eres muy fuerte y que yo sé que vas a poder superar el dolor que te estoy causando ahorita, ¿no? Y espero que esto no te haga, lo que me da miedo es que esto te haga dudar de lo mucho que te he querido, ¿no? Pero entonces le mandó la carta, se quedó con Antonio Mella y dicen que lo amó más que a nadie, o sea, que tuvo un fuego muy intenso por él, que se llevaban increíble, eran sumamente felices juntos y vivieron un romance muy apasionado, pero un día iban caminando en la noche por la calle y le dispararon a él por la espalda 2 tiros y quedó ahí tirado, no llegó ni siquiera a la banqueta, quedó su cuerpo ahí y a partir de entonces empezó una cacería contra Tina, como insinuando que ella lo había matado y todo porque ella también era muy incómoda en ese momento, o sea, recordemos que era una extranjera y que estaba causando mucho alboroto y era como de, ya, sáquenla de aquí, porque además acababa de haber hubo un atentado después de, o sea, ella era un pedo porque era comunista, ¿no? Entonces se querían deshacer de ella, mataron a Antonio Mella, dicen que eso fue hecho por los cubanos y empezaron todos los periódicos a sacar puros artículos, o sea, su juicio, la enjuiciaron a ella, duró 2 semanas y la utilizaron como para exponer a los comunistas públicamente y quemarlos. Y dicen que la prensa neta tenía una tinta horrible con ella de decir como de, esa tipeja que sale con unos desnudos de mal gusto en todas las fotos, ¿no? Esa que, o es modelo, dice que es fotógrafa, pero pues posa desnuda para un chingo de güeyes y ha posado para un chingo de pintores, o sea, o es artista o es modelo. No sé, no sé dónde he escuchado eso antes, pero... ¿Y qué? O sea, ¿se pueden ser las dos idioteces? ¿Qué pedo, no? Ya sé, Frida, ni me digas. O musa o virgen, ¿no? O se le toma en serio o porque muestra el cuerpo no es seria. ¿Qué es eso? ¿Qué pensamiento es ese? Y que era una libertina además, que andaba con un chingo de güeyes, que era súper, porque era una mujer muy libre que sí, pues había vivido en base a lo que eran Pues sus pasiones. Sí, o sea, a sus creencias, a lo que ella creía importante en la vida y entonces sí, pues se le empezó a echar toda esta mierda encima y pues 2 semanas duró su juicio y al final Diego Rivera se metió y otros para defenderla así como decir, a ver, no, o sea, están aplicando una cacería de brujas aquí horrible
déjenla en paz, ¿no? Y ya no fue, entonces al final ya como que, sí, perdón, todo fue un error, no fue un crimen pasional, todo chido. Pero desde entonces ya tenían el ojo encima de ella. De hecho, dicen que cuando él murió, ella llegó a su casa y ahí habían saqueado todo, o sea, habían volteado todas sus cosas, habían dejado todo tirado para que pareciera que sí había tal vez habido una discusión entre ellos, estuvieron buscando documentos, estuvieron buscando cosas, y poco tiempo después de que esto sucedió, hubo un atentado contra el presidente de México, Pascual Ortiz Rubio, y ese fue el pretexto perfecto para que dijeran así como de, son los comunistas, ¿no? O sea, a la chingada ya todos los refugiados, exiliados de otros países, ya no les vamos a dar espacio aquí en México. Y eso fue el pretexto para primero tenerla en la cárcel, porque estuvo en la cárcel varios días, y luego la sacaron. Ella hizo una huelga de hambre mientras estuvo en la cárcel, dijo, no voy a comer hasta que me saquen de aquí, y cuando la sacaron por lo de la huelga de hambre, le dijeron, tienes 48 horas para salir del país. Imagínate, Frida, que te digan eso. Sí, está muy fuerte porque nunca se nacionalizó mexicana, pero yo creo que su corazón ya estaba aquí en México y de repente verte en esa cuestión justamente de, pues sí, sí soy extranjera y qué, ¿no? Pero soy comunista y estoy haciendo mucho activismo, ya me volví incómoda para toda esta cacería anticomunista que se está dando no solamente en México, sino en el mundo. ¿Qué hago, no? Y ya sin una red, pues, tanto de apoyo a nivel extranjero. Y salió de México y en 1930 viajó a Europa en un carguero infestado de ratas, así como en unas condiciones terribles, pasando hambre, pues no tenía un peso, estaba muy mal también. Y en ese mismo carguero embarcó el dirigente comunista Vittorio Vidale, y ahí se conocieron y estuvieron juntos mucho tiempo, y se instaló en Moscú con él y estuvo trabajando para el partido, y decidió consagrar su vida. Dicen que decidió, o sea, según Pablo Neruda, que era su amigo, dijo que ella decidió consagrar su vida a las labores más humildes del partido. Y aquí es una cita de él que dice, siempre dispuesta a lo que nadie quiere hacer, barrer las oficinas, ir a pie hasta los lugares más apartados, pasarse las noches en vela escribiendo cartas o traduciendo artículos. Esto dice Pablo Neruda. Ahí también fue convertida en agente del Comintern y llevó a cabo misiones en Polonia, Rumania, Hungría, y cuando estalló la guerra civil en España, ella viajó a España y operaba bajo un seudónimo que era María del Carmen Ruiz Sánchez, y ahí puso en marcha un hospital de tuberculosis del gobierno republicano y colaboró con las brigadas internacionales de Albacete, ayudó a los soldados a cruzar la frontera francesa y fue de las enfermeras de confianza de Pasionaria cuando ésta enfermó de hepatitis. O sea, ella estuvo ayudando en la guerra civil como enfermera. O sea, realmente vemos que era alguien que sí estaba pues comprometida, ¿sabes? A ayudar, Free. Sí, que se movía pues realmente por lo que le nacía, porque hay muchas personas y más que es una cuestión también que nos deja el capitalismo en el que ya tú y yo nacimos, Alenka, ya también muy neocapitalismo, lo que sea, ya no liberalismo, en fin, donde te dicen, estudia una carrera y eso es lo que te casas con ella, ¿no? O sea, eres un abogado y vas a ser abogado toda tu vida, doctor toda tu vida, ingeniera toda tu vida. Y da mucho miedo los cambios, siempre da mucho miedo los cambios porque es como, ay no, y todo lo que ya he trabajado y todo lo que he hecho y es como, con muchos personajes que hemos tenido, no estoy pensando en el futuro, no estoy pensando en qué se va a decir de mí, no estoy pensando en ese ego, en el ego. Digo, todos tenemos un ego y hay que cultivarlo también, pero no estaba pensando en ese ego de yo la fotógrafa, yo la profesional, yo Tina Modotti, o sea, yo qué se hablará de mí en el futuro, no buscando la fama, a eso me refiero, ¿no? No buscando la fama ni el reconocimiento, es como de yo me muevo con lo que me está moviendo ahorita, ¿no? Con lo que se necesita, con la causa en la que yo comulgo. Si ayer fui actriz, hoy soy fotógrafa, mañana soy espía, mañana soy traductora, mañana barro las oficinas, mañana, o sea, me voy moviendo a lo que mi vida me está llamando. No a esa ilusión de soy la que soy, o soy el que soy, o soy la que soy, ¿no?
Sí, 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 sin esos aires de grandeza, sino como de entender que, o sea, justo, creo que es muy significativo, muy revelador más bien que haya hecho esas labores que nadie quería hacer, ¿no? Eso habla también como de, de la visión, ¿no? De, que muy comunista, ¿no? Que tenía. Entonces, algo, cuando terminó la guerra en España, huyó a Francia y viajó hasta Nueva York con un seudónimo, ¿no? Pero las autoridades norteamericanas sabían quién era y no la dejaron desembarcar del Queen Mary y terminó regresando a México igual con una identidad falsa y se convirtió en María, una maestra viuda. Pero su situación, que era muy irregular y clandestina, no le permitía visitar a sus amigos de antes y otros como Diego Rivera y Frida Kahlo pues ya habían sido repudiados por el partido por estar dando cobijo a Trotsky. Entonces, pues ya estaba muy deteriorada y muy empobrecida. Y 3 años después de regresar a México, y cuando estaba había ido a cenar con unos amigos, Modotti pidió, o sea, tomó un taxi y murió en el taxi en la madrugada. Fue una situación muy rara porque tomó el taxi y luego al día siguiente encontraron el taxi abandonado y ella muerta dentro del taxi. Entonces muchos pensaron, y Diego Rivera hasta dijo públicamente que eso había sido un asesinato, ¿no? O sea, de que Un la había... asesinato de Estado. De hecho, Vidali, con quien estaba aquí en México, huyó al día siguiente de que la mataron porque, pues bueno, porque ella ya la habían detenido por la muerte de su amante antes, entonces dijo, pues me van a aplicar la misma. Entonces mi Vidali se fue de aquí, ella tenía 46 años, pero cuando le hicieron la autopsia resultó ser que había fallecido de un infarto después de sufrir una enfermedad coronaria crónica. Y la razón por la que el taxista dejó el coche es porque se espantó muchísimo, dijo, no manches, van a encontrar, o sea, ¿cómo voy a explicar esto? No me van a creer. Y se fue y la dejó ahí. Y así es como murió Tina Modotti. Pues una historia verídica, porque es una persona que existió entre nosotras, entre nosotres, y de la cual podemos aprender muchísimas cosas, porque me gustó mucho la historia de vida de esta mujer, porque nos da a entender eso. Muchas personas estamos pensando siempre que no estamos haciendo mucho, que estamos haciendo poco, que en comparación a alguien más o alguien es más, pues somos nada, ¿no? Que ya nos cayeron los años y no hemos hecho nada, o que somos muy jóvenes y quién nos va a abrir las puertas. Siempre hay una tensión, ¿no? Si somos muy jóvenes, ¿quién me va a pelar? Y si somos muy grandes, ya no tenemos juventud. Entonces, rompamos con eso. Siempre es momento para hacer lo que ustedes quieran hacer. No es de que ya se me fue el tiempo o lo tuve que haber hecho en tal cuestión o años. Pues no, aprendamos de Tina que se movía como el viento, pero no hay como el viento que viene de otros lados, sino como el viento que ella quería agarrar. Es como de, esto me mueve ahorita, voy para allá. Muchas estamos atados a lo que soy, a la imagen, a quién fui, qué estudié, ¿no? ¿Qué piensan de mí? Y eso creo que no es importante. Es importante pues para sobrevivir, yo creo, en una sociedad hipócrita que le importa cuánto vales, cuánto has hecho, pero eso finalmente no nos deja a nosotros algo tan profundo, ¿no? Más bien es morirte y saber que hiciste lo que quisiste a la edad que hiciste, que lo intentaste, que lo probaste, que hiciste el ejercicio. O sea, Tina fácilmente pudo haber dicho, pues no, yo soy fotógrafa y voy al Partido Comunista y soy fotógrafa ya todavía y mi nombre, ¿no? Y no, voy al partido y lo que se necesite. ¿Qué se necesita? ¿Qué hacemos? A ver, ¿en qué me puedo mover ahora? Soy fotógrafa, pero pues eso no está importando ahorita, ¿no? Más bien, ¿qué voy a hacer? Y que ahora con el coronavirus, pues nos ha también replanteado esa situación en nuestras personas, creo yo. Que te da aires, ¿no? De yo soy artista, yo soy no sé quién, yo soy lo que sea, ¿no? Y es como de, bueno, pero ¿y qué? ¿No? O sea, ¿estás haciendo algo activamente para ser feliz a ti o para complacer a los que te andan viendo ahí por redes? O o no sé, o personas del trabajo o de alguna área, ¿no? O sea, es importante tener un ego, pero lo haces por los demás o lo haces por llenarte a ti misma, a ti misma. Sí, me encanta lo que dices de que Tina era todas estas cosas. Y justo, qué bonito que lo hayas dicho ahora, porque cuando Tina murió, fue envuelta en una bandera adornada con la hoz y el martillo, y su amigo el grabador Leopoldo Méndez esculpió su perfil en la lápida, y Pablo Neruda
le dedicó un poema que se terminó volviendo su epitafio y dice justamente: puro es tu dulce nombre, pura es tu vida frágil, de abeja, sombra, fuego, nieve, silencio, espuma, de acero, línea, polen, se construyó tu férrea, tu delgada estructura. Sí, me encanta porque creo que podemos aprender de esas personas que de verdad van, digo, no por pensar que su vida fue fácil, no fue nada fácil, pero de un espíritu ligero, de no amarrarte al qué dirán, al quién soy, qué estoy haciendo ahora, sino es, pues yo voy, go with the flow, ¿no? En ese sentido de ir con lo que estás sintiendo en ese momento. Y que no nos extrañe, porque luego hay mucho ese juicio de, no, pues es que antes era toda esta ola que le cayó a ella, ¿no? De, pues es que dice que es fotógrafa, pero pues antes se desnudaba y antes no sé qué, y ¿qué es, no? ¿Por qué te importa, no? Soy lo que quiero ser ahorita, ¿no? O sea, y siempre esa preocupación como por llegar a grande y que no hayas hecho nada o que nadie te reconozca, y es, pero ¿por qué buscamos eso, no? O sea, sí hay un ego, pues, pero ¿por qué nos importa tanto la mirada de otro, no? Pues porque estamos en una sociedad, pero que esa sociedad te mantiene, esa sociedad paga tus cuentas, esa sociedad te alimenta el espíritu, tus momentos donde estás siendo feliz realmente. Entonces creo que será la reflexión con la que podemos ir cerrando. Alenka. Sí, Frida, sí, me gusta lo que dices, estoy de acuerdo. Se me hace un poco triste su vida, ¿sabes? O sea, hay algo ahí como que me causa un poquito de, ay, no sé, me da un poco cringe, pero al mismo, o sea, cómo terminó, ¿sabes? Y que haya sufrido tanto hacia el final. Pero también creo, Free, que no hay ningún, o sea, no sé, ¿habrá alguna vida que sea una vida así sumamente plácida y feliz? O sea, también supongo que decidir vivirla con esa intensidad tiene esas consecuencias, no sé, es algo que no sé muy bien qué pensar. Así. Ya, yo estoy aquí en la reflexión darky, estoy del lado Claro. más así como de, híjole, lo rudo de la vida, ¿no? O sea, las consecuencias de llevar una vida tan apasionada, Pues sí, pero pero podríamos ver varios lados, por ejemplo, el de esta Marilyn Monroe, ¿no? Muchas personas podrán decir, y lo que se veía en medios, ¿no? ¡Wow! ¿Qué sufre esa mujer? ¡Wow! Y hasta ella haciendo, en cierta etapa de su vida diciendo, pues sí, o sea, soy rica y famosa, soy bella, soy joven, pero no por eso soy perfecta, pero al menos lloro perfumada en Chanel y aquí rodeada de dinero, ¿no? Ya después con el tiempo ella misma decía nuevas frases donde se revaloraba ella misma diciendo, güey, o sea, ya me di cuenta, ya lo sé, que me usaron, que yo misma me usé, que todo esto es un teatro y más bien no me ven por lo que yo soy, sino por lo que valgo monetariamente, y también en esta cuestión de la cosificación. Entonces yo creo que ninguna vida es como la vemos en redes sociodigitales actualmente, ¿no? Donde todo es felicidad, y como, ay, mira, ella sí, o él, o ella es perfecta y qué bonita vida tan más holgada se ve que tiene, o que si tiene para ir con sus amigues, o qué sé yo, ¿no? O de viaje, lo que sea que te esté traumando ahí en redes es una mentira o al menos es una pequeña parte de la felicidad de lo que realmente cuesta, ¿no? Tener cierto estilo de vida, para bien, para mal o para el que esté ahí presente. sí, yo cerraría con la pregunta abierta a, ¿existe tal cosa como una vida tranquila? Y si sí existe una vida tranquila, ¿ustedes qué escogerían? ¿Vivir una vida tranquila o vivir una vida llena de pasión y fuerza? Piénsenlo. Escríbanos en Glitter Amargo, ahí en Instagram, en Twitter, Facebook, y las estaremos leyendo. Alenka, pues muchísimas gracias por este programa, esta biografía que dedicamos a Tina Modotti. Estábamos adentrándonos en los terrenos de la literatura, ahorita pasamos a la fotografía, y también es que en cada área que veamos hay cientos de mujeres que ahora podemos hablar con más información, más allá de qué bonita era y era la novia o la esposa de, ¿no? Entonces es importante que conozcamos a las mujeres que ya hicieron un camino para que actualmente podamos transitarlo. Digo, igual con muchas piedras, ¿no? Terribles, por eso estamos como estamos actualmente, pero al menos con un camino que continuar o que hacer más grande, ¿no? Así es, Frida.
Es por eso que hoy sacamos a Tina Modotti de la tumba y así cada programa. Si tienen alguien de quien quieren que hablemos, díganos también, nos encantaría saber. Antes nos decían más como que temas. Sí, qué temas les interesaría escuchar por aquí. Puede ser de todo. Pero bueno, Frida, ha sido un placer. Saludes a todos, gracias por acompañarnos en un episodio más, si llegaron hasta este punto. Sí, muchísimas gracias. Que tengan, pues, un buen día. Esperando ahí equilibrar las emociones que se presentan, pues, cada día. Así es, y escojan sus batallas y vivan y mueran por ellas. Adiós. Glitter amargo.